Muy buenos días, hermanos y hermanas, y todas aquellas personas también que nos pueden observar el día de hoy. Una vez más estamos agradecidos con nuestro Dios, con nuestro Padre, por la oportunidad que nos da de alabarle, de adorarle, y agradecidos por lo que Él nos ha brindado también hasta el momento, y queriendo poner en las manos de nuestro Dios una mañana más, un día más, y que la alabanza que nosotros alcemos sea de olor grato y fragante hacia nuestro Dios y a nuestro Padre. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Portador de tu gloria seré. Portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana.
mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo. No quiero ser mi voluntad, quiero agradarte, y cada sueño que hay en mí quiero entregarte, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Buenos días, amigos, hermanos, familia. Desde aquí enviándoles un cordial saludo y volviendo nuevamente a escudriñar las Sagradas Escrituras. Para mí es un privilegio poder hacer estos estudios y poder despacharles, pero que ojalá a ustedes les esté sirviendo también. Y que no solamente estén recibiendo y comiendo esto que ustedes ven y escuchan, sino que ustedes mismos aprendan a alimentarse. A escudriñar las Sagradas Escrituras es la bendición más tremenda cuando usted llega a cogerle sabor a este libro. Como David, que decía, para mí es como el oro, tiene un valor tremendo y un sabor a miel. Yo quiero llegar allá y seguir estudiando la palabra. Ya terminé en estos días de leer las Sagradas Escrituras en esta pandemia y ya comencé nuevamente desde Génesis y voy. Y cada vez estoy viendo cosas muy, muy interesantes ahí que el Señor me muestra. Y tengo que estudiar mucho porque yo no tengo bosquejo y si quiero que el Señor, el Espíritu Santo, me enseñe y me recuerde y me guíe, debo tener algo para que Él me recuerde y me enseñe también y me esté guiando. De lo contrario, ¿qué hace? Pero hermanos, les animo a coger las Sagradas Escrituras, alimentarse ustedes mismos, a coger este hábito piadoso de la lectura bíblica y la oración y la relación con su Dios. Pongamos este tiempo en las manos del Señor y comenzamos. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, el Dios que nos provee, nos sostiene y nos da vida desde que somos hasta este día, en mi caso desde 1952. Padre, usted ha sido muy bueno y fiel conmigo.
el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y el Dios nuestro. Este Dios que no nos ha desamparado, que nos bendice, que nos cuida, que nos provee, que nos ama incondicionalmente, a pesar de los esfuerzos que hacemos por no merecerlo, usted sigue amándonos. Y no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias porque su amor no es como el nuestro, su amor es eterno. Nuestro amor está condicionado a tantas cosas y está pendiendo siempre de un hilito. Por cualquier cosa todo se acaba. Pero le damos gracias porque usted es otra cosa y lo necesitamos así. Y Padre, pidiendo por los necesitados, por los que tienen hambre, por los que están sufriendo, por los que necesitan oxígeno, Dios mío. Aquí se ven colas con tanques de oxígeno que necesitan recargar eso. Y nosotros que tenemos todo el aire necesario y lo podemos respirar y gratis aquí, enséñenos a ser agradecidos, Dios mío, que podemos respirar y estamos con una salud tremenda, Señor. Muchas gracias, pero pidiendo por aquellos que en este tiempo y en este momento están en los hospitales tal vez luchando por un poquito de oxígeno para poder vivir, Señor. Ayúdelos. Usted que ya pasó por la muerte, entiéndalo, Señor, y socórralos, por favor. Y le damos gracias. Y le pedimos, Padre, que el Espíritu Santo sea el Maestro, este que inspiró las Escrituras, el único que se las conoce todas. Sea nuestro Maestro, que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda verdad, pidiendo estos favores por los méritos de Cristo, el Señor. Bueno, estábamos hablando de la iglesia despierta, la iglesia que se identifica, la iglesia que está siendo parte de la solución y no de los problemas. Aunque aquí vemos un hombre que una vez que conoció a Jesucristo, como vimos en la anterior 15 días, vimos que empieza, pero muy bien, un comienzo ideal para cualquier cristiano verdadero. Y él fue un hombre que causó mucho problema, pero no por culpa de él. Él hablaba la palabra igual que Jesucristo, pero no fue bien entendido ni recibido tampoco. Porque siempre habrá oposición. Jesucristo habló la verdad, trajo mensajes, tal vez no los que esperaba la gente, tal vez un libertador tremendo que los liberara de la opresión y la esclavitud romana, pero él llega con un mensaje: si tu enemigo te golpea en la mejilla izquierda, préstale también la derecha. Si te obliga a caminar 1 kilómetro, camina con él 2. Entonces trae un mensaje de fe, de amor y de esperanza, y la gente no entendió eso. Igual para nosotros en este tiempo hay mucha confusión en cuanto a la venida del Señor, y algunos van a tropezar. Pero bien, este hombre tomó muy en serio la responsabilidad que le dio el Señor, no como nosotros. Vamos a ver este hombre cómo toma en serio todo lo que le dijo el Señor, y es extraordinaria la obra que él hizo e hicieron, porque 12 hombres cambiaron al mundo y lo llenaron de la palabra de Dios. 12 hombres nada más. Pero bien, comenzando desde aquí de Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, y algunos se burlaban y decían: están llenos de mosto, otros se admiraban y les escuchaban hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. Y era una doctrina muy importante, era la doctrina del Espíritu Santo, así que no era borrachos ni estaban locos, pero alguien tenía que ponerse de pie en ese tiempo. Y empezamos hablando aquí de Pedro y vamos a llegar donde Pablo. Pero dice en Hechos capítulo 2, versículo 14, al escuchar esto, Pedro dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pero entienda que está hablándole varones judíos.
porque el Señor dijo, este es instrumento escogido para llevar mi mensaje a los judíos, al pueblo de Israel, a los gentiles y ante los reyes. Así que aquí comenzamos que desde la ascensión ya del Señor y todo, se estaba predicando solamente a judíos, dándoles más oportunidad todavía. Así que Pedro dice, varones judíos. En el versículo 22 dice, varones israelitas. Oíd esta palabra, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pero dice, varones israelitas, el mensaje es a ellos. En el versículo 33 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Unos 3,000 judíos creyeron en él. Ahora, esta gente no descansaba mucho ni tenía feriados como nosotros. Dice acá en el Hechos capítulo 5, versículo 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarles, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos saliendo de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esta gente no dormía, esta gente estaba siempre predicando la palabra de Dios. En el capítulo 6, versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes creían en la fe. Entonces es extraordinario lo que se hacía en esa época. Llegamos aquí al capítulo 8. En el capítulo 7 es el capítulo del mensaje de Esteban. Esteban era un mesero, alguien que servía la comida a las mesas, pero era un hombre lleno de fe, lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo y lleno de poder. Mire los requisitos para servir a las mesas. Ni siquiera para un pastor se le toma tanto en cuenta. Así que este hombre se predica un mensaje tremendo. Estamos hablando de 60 versículos. Llegamos al capítulo 7, versículo 60, y dice, y puesto de rodillas, porque aquí lo apedrearon a él. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. Llegamos al capítulo 8 y aquí encontramos a Saulo de Tarso nuevamente. Y dice, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. El Señor les había dicho en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Así que la iglesia en Jerusalén tal vez ya estaba discipulada, estaba todo preparado para salir, pero se quedaron ahí, como hacemos nosotros. Y levanta el Señor a este hombre, Saulo de Tarso. Y hay una persecución tremenda y los esparció. Así que
los utilizó a ellos, dice, y gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, donde Dios había dicho que tenían que ir, pero se quedaron todos en Jerusalén. Y de Samaria, salvo los apóstoles. Estamos en el capítulo 8, versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mira quién era este hombre. El gran apóstol San Pablo. Así era. Era, y lo que es otra cosa. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y se extendió. Esto es como querer apagar acá un incendio, pero se levantaron las chispas y se prendieron. Hubo llamas por todas partes. Por donde quiera que iban predicando el evangelio. Y en medio de gran oposición. La cuestión no era tan fácil para ellos. Así que nosotros en este tiempo que tenemos tanta paz y libertad para hacer eso, nos cuesta y no estamos haciendo nada nosotros. Quiero llegar aquí al capítulo 13 de Hechos, donde hay un tremendo mensaje del apóstol Pablo. Él coge 43 versículos. Este pasaje me ha ayudado mucho para entender algunas cosas del Antiguo Testamento, de Juan el Bautista, cuántos años gobernó Saúl, el último de los jueces. Todas estas cosas las explica él acá. Pero llegamos al capítulo 13, versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo se les enseñara de estas cosas. Bueno, aquí está medio borrado, pero que les enseñara. Se regocijaban los gentiles. Los gentiles somos nosotros, los que no somos judíos. Entonces ellos estaban muy contentos y le decían, Pablo, venga el próximo sábado y nos enseña nuevamente. 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes habiéndoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios, y fueron saliendo de ahí. 44. El siguiente día de reposo se juntó toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Eran tiempos donde un hombre o dos movilizaba a un pueblo. Y hoy, qué difícil y qué distinta es la situación hoy. Dice el 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ellos no tenían esta libertad que tengo yo y tenemos nosotros. Era una oposición tremenda, pero esto no era problema para ellos. Seguían adelante. El versículo 46 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Primero a los judíos. Dios le había dicho, el Señor Jesucristo llevará mi mensaje al pueblo de Israel, a los gentiles y a los reyes también. Era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. En Hebreos capítulo 4, versículo 5 y 6 dice, Hebreos 4, 5 y 6, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero, que son los judíos,
primero se les anunció la buena nueva, no entraron a causa de desobediencia. Por eso dice Pablo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios. Primero a ustedes. Y venimos desde atrás y todo el mensaje es para los judíos. Pero puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, mire aquí la oposición en los versículos 44 y 45. En el 48 dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Esto no le prestaban atención a la oposición ni a nada de eso. Yo creo que en este tiempo, yo he escuchado casos donde algunos han tenido problemas con vecinos y todo, y los han sacado alguna cosa, pero entonces se cerró todo y se fue. Pero estos no estaban metidos en cuatro paredes, en un local. Los corrían de Ecuador, se iban al Perú, los corrían de ahí, se iban a Bolivia, pero ellos no estaban con problemas. Hay mucho donde predicar. ¿Y cómo se aprende y cuánto necesitamos aprender también? Dice el versículo 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Se van de aquí. Pero eran en medio de una oposición tremenda, muchos a favor y muchos también en contra. Y dice el versículo 51 y 52, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Se fueron para otro pueblo. No es problema. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bueno, aquí no quieren nada, sacudieron el polvo de su calzado y se fueron a Iconio. Llegamos al versículo 14. Dice, esta es la obra en Iconio y también en Listra. Yo quiero llegar a Listra, pero tenemos bastante que leer acá. Vamos desde el versículo 8. Hechos capítulo 14, versículo 8. Cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Este poder lo tenían en los versículos 19 y 20 del capítulo 16 de Marcos. Dios estaba juntamente con ellos, testificando con señales y prodigios, autenticando la palabra que ellos decían. Y Dios se manifiesta aquí en una forma extraordinaria. Esta es la obra del Espíritu Santo, no de ellos. Y es lo que creo que nos falta a nosotros, llenura del Espíritu Santo, ser controlados por el Espíritu Santo como controló a estos hombres. Mire quién era Saulo, ahora es un hombre que lo utiliza Dios para hacer milagros extraordinarios. A este hombre que nunca había caminado, un paralítico, saltó y caminó. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Cuando la gente de ahí vio, ahí en Listra, vio lo que Pablo hizo, dijo: estos son dioses que han descendido y han llegado a nosotros. El versículo 12 dice: y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad,
trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerles sacrificios. Estos son dioses. Y la gente y la multitud y todos vinieron a ofrecer sacrificio como a un dios. Y cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, mandándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Tal vez ellos dirían: nosotros estamos para ser sacrificados, no para que nos ofrezcan sacrificio. Pero no sé si esto sucediera en este tiempo. Tal vez dirían: no nos ofrezcan sacrificio. Mejor véndanlo y nos dan en efectivo. Yo haría eso. Bueno, en el versículo 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. El Señor dijo: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Lo apedrearon y para mí murió, por lo que él habla por ahí en 2 Corintios 12, creo que es, u 11. Lo apedrearon, lo vieron ya muerto, lo arrastraron y lo sacaron de la ciudad y lo botaron. Pero mire lo que pasa en el versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿No ven extraordinario estas cosas? Una iglesia despierta. Una iglesia cumpliendo la gran comisión que Dios le dejó. Nosotros somos la dormida hoy. Qué difícil. Uno cómo aprende. Alguien me dijo: ¿habrá gente así en este tiempo? Le dije: para mí esta fue gente en peligro de extinción y desaparecieron. Pero Dios no ha cambiado y tenemos más ventajas que ellos. Hoy está el Internet, tenemos las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo. Todo lo tenemos. Tenemos el mandato, tenemos el destino, tenemos el mensaje. Lo tenemos todo. Lo que necesitamos es obedecer. Pero es algo tremendo lo que sucedió aquí. Se levantó y se fueron a Derbe. Yo pensaba, si a mí me pasa, o en este tiempo le pasa a alguno esto, dirá: 1 año de incapacidad, no voy a volver allá a ese sitio. No. Pero Pablo no se quedó ahí en Derbe, no se quedó en Listra, se fue para Derbe. Y miren, 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Este hombre se fue y iría, pero terrible, toda la pedreada que le dieron. Tal vez sin coger puntos ni nada, todo herido, morado, hinchado. Pero dice: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, no a aquella persona, a una ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo no sé qué pensaría la gente cuando lo vieron ahí. ¿Y esto qué le pasó a este hombre? Mire cómo viene.
Si lo botaron por muerto, es que le dieron piedra hasta cansarse ahí. Pero él llega a levantar el ánimo. Nosotros hacemos lo contrario, llegamos, ay no, ya el Señor le va a sanar a usted y todo es. Porque hoy la iglesia está como un salón de belleza, es pintándonos, cortándonos las uñas, arreglándonos el pelo y hablando lo más de bonito uno de los otros. Pero este hombre no habla nada de eso. Mire, llegó en el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, vea, a mí me apedrearon, yo no haciendo nada, estaba en Listra, trataba de predicar el evangelio y él no habla de eso. Son gente que están enfocados en la palabra de Dios, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esta es una iglesia despierta, una iglesia comprometida, una iglesia que se identifica, hombres que entendieron quién era Jesucristo y fueron agradecidos con aquel que les salvó. El mismo Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo, es capítulo 3, versículo 12, dice, le está hablando Pablo a un discípulo Timoteo que justo por aquí en Listra, en el capítulo 16 de Hechos, él aparece. Y dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Este es un hombre que habla con mucha autoridad y ha cambiado completamente. Yo he dicho que desde que fue Ananías, colocó las manos encima de él, oró y cayeron de sus ojos como escama y pudo ver a Ananías y escuchar el mensaje que el Señor le enviaba. Yo creo que Pablo pensó mucho todo lo que pasó en el camino a Damasco y de ahí en adelante diría, yo quiero saber y entender quién fue aquel que me dejó ciego por 3 días. Quiero conocer a ese Jesucristo. Quiero saber quién es. Y él habla en los Filipenses, es tremendo. Dice que por amor de Cristo lo ha perdido todo y lo tiene por basura, con tal de ganarlo a él y conocer el poder de la resurrección. Entonces fue un hombre que se dedicó a servirle a Jesucristo en 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Él dice, porque el amor de Cristo me constriñe, o me motiva, o me empuja, pensando primero esto, que si uno murió, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este era un hombre que aplicaba estas cosas. Ya no vivan para ustedes mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ustedes. Y además nuestra vida. Hemos sido comprados por precio. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues al Señor en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él diría, este cuerpo no es mío, este le pertenece al Señor. Hagan con él lo que quieran. Gente que no le temía a la muerte. Él dice, yo no le tengo miedo a la muerte. Habla en capítulo 20, versículo 24 de hecho. No estimo preciosa ni mi propia vida. Entonces uno cuando es así, un cristiano así, una iglesia así de comprometida y entendiendo tan claro el mensaje, ese no ve ni le presta atención a lo que le está pasando, sino siempre mirando al frente el compromiso que tiene delante de Dios de cumplir la gran comisión que se le entregó. Esto es un cristiano. Siempre me he preguntado, ¿habrá un cristiano en este tiempo? Hoy se bautiza a alguien y dice, ya es un cristiano. Ve uno a alguien con una Biblia, un cristiano. Pero para mí un cristiano es como este. En el capítulo 11 se les llamó cristiano por primera vez y yo pienso, recibieron el título
de cristianos. Por primera vez se les llamó cristianos. Hoy, creyentes o evangélicos o evangelistas, no somos evangelistas tampoco porque no estamos compartiendo el evangelio en la mayoría de los casos, pero aprendamos, esta es una iglesia despierta. Estos son cristianos verdaderos, dignos de imitar. Y si ellos regresaran en este tiempo a ver qué estamos haciendo nosotros, piense, ¿qué nos dirían? Le dejo la respuesta a usted. Y nos despedimos con la bendición de siempre. No se olviden, hermanos, de estar leyendo las Sagradas Escrituras ustedes mismos. Y seguiremos con esto. Vamos a seguirle las huellas a este hombre, porque yo quiero aprender. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es una iglesia despierta? ¿Y qué es una iglesia comprometida con el mensaje de Jesucristo? Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre de Jesús. En el Salmo 122, versículo 6 dice, orad, pedid por la paz de Jerusalén. Oramos por la paz de Jerusalén y amamos a Jerusalén. Bendecimos aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Bendecimos al Ecuador, el mejor país donde Dios nos tiene, donde Dios nos ha puesto. Y bendecimos a la nación de Israel con aquel título que Pilato escribió y lo colocó encima de la cruz, en la parte alta, que decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. En ese nombre bendecimos a la nación de Israel, en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos, y el pueblo de Dios dijo, amén.